Cuanto más escondido, lo que está más escondido en nuestro inconsciente, lo que más está oculto, eso es lo que más influye en nuestra vida. Nos encontramos perdidos. Nos encontramos que no entendemos lo que pasa. Es como si estuviéramos en manos del enemigo. Pero que todo eso esté anestesiado no significa que no exista. Después de la anestesia, cuando nos operan, por ejemplo, nos ponen anestesia y vienen los dolores, que estaban ahí, pero que no eran perceptibles debido a la anestesia. Nos cuesta mucho contactar con lo que sentimos, y todos nuestros sentimientos están ocultos ahí, en el inconsciente. Por eso a veces no entendemos lo que nos pasa, ¿no? Sentimos ira, odio, tristeza o lo que sea y no sabemos ni de dónde nos vienen. Pero justamente desde el inconsciente es de donde nos llegan esas intuiciones, ese contacto con esas dimensiones que están más allá de lo que podemos percibir con los meros sentidos. Ese contacto con Dios, la divinidad, el todo, bueno, llámenle como quieran, ¿no? Yo a veces no quiero decir Dios porque la gente no sé por qué está enojada con Dios, porque la palabra Dios es re bonita, pero la gente dice, ay no, si hablan de Dios entonces ese Ho'oponopono no sirve. Es otra memoria eso, ¿no? Que está enterrada. Es que no tiene sentido. Es lo mismo. Las palabras son palabras. Yo creo que la palabra es la que hace, pero es que no es la palabra, sino es el significado que le doy a la palabra. Esa conexión que parece que hemos perdido, por eso se habla de que estamos separados, queremos estar separados. Separados, fíjense, nuestro cerebro está separado. Todo en este mundo está separado, ¿sí? Ahí justamente está nuestro mayor tesoro. Así como está todo eso que queremos limpiar en el inconsciente, también está nuestro mayor tesoro. Ya el psicólogo, este famoso Carl Jung, lo dijo. Así como hay una sombra, todo eso que no quiero ver, hay una sombra dorada. Hablo de una sombra dorada. Por eso yo digo que todo el mundo habla de lo mismo, pero las personas creemos que porque es un título, una cosa es más importante o funciona más que la otra. Es que todo es lo mismo. El curso milagro, el Ho'oponopono, la constelación, todos hablan de lo mismo, de la unidad. ¿Qué es lo que no queremos? A nosotros nos encanta ser especiales y estar separados del otro. Y yo ser el bueno y el otro el malo. Cuando empezamos a ver eso, ese juego de la víctima y el victimario, el inocente y el culpable, de cómo yo reacciono siempre ante las mismas cosas. Me pasa una cosa y siempre reacciono igual. Y estoy siempre pendiente de eso. Y digo, quiero dejar de reaccionar así, pero es que no me presto atención a mí. Siempre culpo al otro. Proyecto, se llama proyectar. Niego que esté en mí y lo proyecto. ¿Qué sucede? Todas estas grabaciones que decimos que están inconscientes, también está comprobado por ejemplo, la terapia de la memoria celular. Ustedes saben que en nuestras células quedan grabadas todas las experiencias que también nos han traumado, ¿no? O sea que las sentimos en el cuerpo, porque el cuerpo viene a ser como un reflejo de lo que pasa en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un bebé, cuando es chiquito, se cae de la cuna, se da un golpe en el brazo derecho, ¿no? Cae así, ¡paf! Y se golpea así. Esa parte del cuerpo registra el dolor, ¿m? Y también registra a la vez la emoción que le provocó ese golpe, que fue susto, miedo, ¿no? O sea que se graba tanto en el cuerpo como en la psique, en las dos partes. Ese bebé va a sentirse que en ese momento fue desprotegido, se sintió impotente porque cayó y no pudo hacer nada, ¿no? Pasan los años, ¿no? Cada vez que yo como adulto, si fui ese bebé que se cayó, eso es un ejemplo que estoy dando, me pase algo, me voy a sentir, y me vengan esas memorias de desprotección, voy a sentir miedo. Porque voy a asociar
tanto físicamente, corporalmente, como emocionalmente, la desprotección como algo malo, porque eso me dio susto. Pero yo es que no me acuerdo de dónde me viene. Entonces siento algo inexplicable ante la situación, ¿sí? O puede ser que sienta un dolor en el brazo derecho, ¿por qué no? ¿Sí? Hay un circuito que relaciona el miedo con el brazo, en este caso, y que va a ser accionado siempre que las circunstancias hagan aflorar aquel recuerdo. Así que nuestro cuerpo es de ayuda para localizar las grabaciones. Por eso nosotros no estamos atentos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, es importante cuando estoy sentado, vamos a suponer, no sé, ahora que estamos todo el día con el celular, mirando el celular, que tome conciencia de que yo estoy con el celular, sienta que mi mano lo está sosteniendo, tome conciencia de que mi cuerpo está sentado en una silla o acostado en una cama o qué sé yo lo que está haciendo, pero que tome conciencia. Eso es atención, ¿no? Hola Lourdes. Si no estoy atento, es como dijimos ayer, estoy distraído de la vida. La vida es una cosa que pasa. Solo presto atención a la vida cuando me pasa algo que yo digo, qué malo esto que me pasa. Todos nuestros dolores corporales se relacionan con zonas donde nos sentimos más vulnerables. Por ejemplo, vamos a hacer, son ejemplos esto, ¿no? Si yo tengo problemas de comunicación, siempre la zona de la garganta y la boca van a ser las que donde voy a presentar más problemas. Si no sé expresarme, me cuesta comunicarme. Si tenemos dificultades fisiológicas, emocionales o morales relacionadas con la sexualidad, siempre voy a sentir o voy a tener más vulnerables las zonas genitales, la base de la columna. Voy a ser más propenso a infecciones, a dolores inexplicables. Si no puedo digerir mis emociones, mi rabia, mi odio o lo que sea, mi tristeza, o mis resentimientos, voy a ser más propenso a tener problemas digestivos. O sea, justamente eso que yo le llamo mi enfermedad, o donde mi cuerpo es más vulnerable, es un signo de alarma, me está mostrando una grabación. Me está diciendo, mira, ¿ves? Esta parte de tu cuerpo es la que reacciona cada vez que a vos te pasa algo. Podemos tomar otra vez esa hojita que teníamos por ahí con el lápiz o la lapicera y tomar conciencia de cuáles son los dolores corporales que siempre tenemos. Y si es posible, a ver si detecto cuándo aparece ese dolor. Entonces voy a notar qué órganos o qué lugares de mi cuerpo son los más vulnerables, cuáles se enferman con más facilidad, cuál es la enfermedad de la que más seguido padezco, y lo voy a dejar ahí. Si me acuerdo y soy consciente en qué situaciones se activa ese dolor, bien, lo anoto. Si no me acuerdo, bueno, lo dejo. Ya más adelante lo vamos a ir viendo. Pero para que podamos relacionar que el cuerpo también tiene memorias. Es más, el cuerpo es un conjunto de memorias. Ahora vamos a hablar de estas grabaciones más profundas, estas que están más enterradas, ¿no? Hay una etapa de la vida que tiene una influencia decisiva en la configuración de nuestros circuitos neuronales, en nuestra vida afectiva y emocional, en nuestra salud también, que es la infancia, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la infancia. ¿Por qué? Porque es cuando nuestro sistema nervioso está en formación, cuando nuestros escudos protectores todavía no se han configurado, cuando nuestro inconsciente está más como expuesto. Por eso cuando somos niños nosotros estamos más conectados con el todo. Estamos más a un nivel inconsciente. Pero es como somos tan maleables en esa época, es como ahí después empezamos a captar como esponjas todas las informaciones que nos vienen de aparentemente ahí fuera, ¿no? Todo lo que se graba en esa etapa va a estar incrustado en lo más profundo de nuestro sistema nervioso y en nuestras células y va a tener un papel estelar en nuestra vida emocional futura.
sea, todo eso que se grabó, que ya también lo dice Eric Berne, no sé si ustedes leyeron algo de Eric Berne, el análisis transaccional, donde explica justamente lo del guión de vida, que dice que nuestro guión de vida se plasma desde que nacemos hasta los 5 años. Ese guión de vida, así como queda estructurado, es lo que nosotros repetimos, ¿sí?, después en nuestra vida. O también Antonio Blay, que lo explica, bueno, él habla de una etapa un poco más temprana, él dice hasta los 3 años, donde después de eso, ¿no?, de acuerdo a lo que nosotros fuimos recibiendo, se genera en nosotros una triple angustia, que es debido justamente a que nosotros empezamos a diferenciarnos del todo. O sea, ya yo dije yo, puedo decir mi nombre, por eso en esa etapa los niños empiezan a ir al jardín de infantes, sé que esta es mi mamá, mi papá, y con ese miedo a que esos seres en especial, ¿no?, bueno, pueden ser los tíos, los que me crían, ¿no?, dejen de quererme, yo empiezo a adoptar ciertos modos de ser para satisfacer a los demás. Entonces ya siempre complazco a los demás. Si soy bueno, si soy así, me van a querer. Si hago esto, me van a aceptar. Y así. Todo ese periodo es muy importante, ¿no? Todos hemos recibido toda esa impronta en esas etapas. Pero muchos autores hablan de esto. Les nombro estos dos porque, bueno, es lo que más conozco, pero hay montones. ¿Cómo puede influir tanto lo que le pasa a un bebé, por ejemplo, que pareciera, ¿no?, que el bebé no le pasara nada, más que llorar si tiene hambre, sueño o está sucio, ¿no? Si nuestra mente la viéramos como una película virgen, de una película donde no se grabó nada todavía, y nuestras defensas las viéramos como las lentes que tamizan la luz que les llega o impiden su paso, es fácil comprender que en estos primeros años la película está muy propensa a recibir impresiones. Al pasar los años se forman los escudos defensivos y la grabación se hace cada vez más difícil. Ante una grabación yo invento una defensa. Entonces esa defensa oculta la grabación, se oculta, se cristaliza. Por eso se hace una memoria muy profunda. Entonces, para comprender nuestras reacciones, tendríamos que remontarnos a nuestro pasado más remoto, que sería nuestra primera infancia. Por eso es difícil comprender profundamente a un ser humano sin conocer su infancia. Las circunstancias a las que estuvo expuesto cuando era más vulnerable y cuando se grabó toda esa programación inconsciente. Esto no significa que las grabaciones no sigan teniendo lugar. En realidad se dan toda la vida, en aquellas circunstancias en las cuales los escudos protectores pierden eficacia temporalmente y cuando se sobrepasa un determinado umbral. En un estado de hipnosis, por ejemplo, nuestro inconsciente es capaz de saber las cosas más inverosímiles. El número de rayas de un sofá, cuántos cuadros hay colgados en un cuarto. Pero aunque esta información esté accesible, probablemente no quede grabada si no tiene trascendencia para nuestras necesidades. Solamente grabamos eso que es trascendente para nosotros. Cuando se trata de nuestro equilibrio, de nuestra supervivencia, de algo que nos amenaza, de algo que necesitamos ávidamente, la cosa cambia. Pasa a haber una carga emocional, una carga energética fuerte, que traspasa ese umbral de protección y se graba en la película virgen, ¿no? Como decíamos el caso del bebé que se caía de la cuna, ¿no? Eso está atentando contra su supervivencia y eso le provocó un gran susto, una desprotección que sintió, eso queda grabado. Si se trata justamente de algo
que tiene que ver con una situación de vida o muerte, la intensidad es tanta que justamente capaz que eso sea la piedra angular después de todo nuestro sistema. Estas son grabaciones que merecen mucha atención. Si en algún momento hubo la sensación de peligro de muerte, todo el sistema se colocará en un estado de máxima tensión. Todos los órganos que informan sobre la situación externa van a tocar como una sirena de alarma, ¿no? Si detectan algo similar. Es como si camináramos por un camino lleno de serpientes, ¿no? Todos los sentidos se van a dirigir al suelo, tratando de evitar, ¿no? A las serpientes, obviamente. Atentos al movimiento, a ver si alguna se me acerca. Entonces vivo en un estado de alerta. En vez de vivir en un estado de atención plena, de centramiento, vivo en un estado de alerta. Ay, ¿qué va a pasar ahora? Ay, ¿qué va a pasar ahora? Toda la estructura reaccionará prioritariamente a estos indicadores y todo lo demás va a perder importancia. ¿Ven? Ahí voy a poner mi atención. Estoy en una alerta, o sea, una atención alerta a las víboras, a las serpientes. Pero no estoy alerta a mí. Lo que se haga a partir de ahí estará supeditado a esta precaución fundamental. Entonces yo vivo una vida, como les dije, de precaución, precavido. Tengo miedo, me cuesta confiar,